familia allá en New Jersey. Y yo desde acá, desde California, preparados para estudiar la palabra de Dios. Así que un saludo muy cordial. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos concedes de estar aquí juntos en esta mañana, en este tu santo día, para venir a estudiar tu santa palabra. Padre, te pedimos que nos puedas ayudar, fortalecer, conducir y dirigir, para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos pueda ser para honrarte y glorificarte. Es un gran privilegio, Padre, poder compartir juntos como familia en tu día, celebrando y conmemorando que eres nuestro Dios y que nos amas, y que el estudio de hoy pueda ser un estudio donde aprendamos a tener un caminar más cerca contigo. Gracias por la bendición, Padre, y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y quieres decir algo de lo que haces para a los que no te conocen? No sé, y después puedes. Seguro, yo soy Carlos Muñoz Acosta, trabajo para el Ministerio Amazing Facts Internacional, y ahí soy el orador bilingüe del ministerio y también soy el director del Centro de Evangelismo, AFCO se conoce. También les digo de una vez, para que lo aprovechen, estamos nosotros también ya lanzando el Amazing Facts Latino, enfocándonos en la obra hispana. Así que si a usted le interesa la obra, le gusta el material de Amazing Facts, le gustan los temas de Pastor Doug Batchelor, y quiere empezar a ver todo ese contenido en español, pueden ir a nuestra página de web, se llama amazingfactslatino.org, y en las redes sociales nos encuentras en Facebook, Amazing Facts Latino, y nos encuentra también en YouTube, Amazing Facts Latino, y ahí estamos subiendo sermones traducidos, todo el material que se está produciendo lo estamos empezando a traducir al español, y un lugar donde todos los hispanos puedan ir y tener acceso a todo el contenido que estamos produciendo. Así que ese es el enfoque nuestro ahora, alcanzar a la comunidad hispana latina. Así que ahí tienen la información para que se puedan gozar con nosotros, si gustan. Amén. Ven. Así que vamos entonces a estudiar un tema. Es un tema bastante práctico para nuestra vida, y creo que también bastante importante, porque siento que a veces nosotros, como el pueblo de Dios, a veces estamos demasiado enfocados, no es que demasiado enfocados, porque no tiene nada de malo enfocarse en las profecías. Las profecías son excelentes, yo enseño profecía, ¿verdad? A mí me encanta estudiar la profecía, pero hay veces que me he dado cuenta que muchas personas están tan y tan enfocadas de la profecía que a veces pierden de vista las cosas más básicas que Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Las profecías son muy buenas, las profecías son excelentes, son parte de la revelación de Dios, y nos ayudan a reconocer e identificar las señales y las cosas que van a ir pasando. Y eso es excelente, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, que se ha enfocado mucho durante estos días en cuanto a las señales del fin, ¿verdad? Nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, pestilentes, terremotos. Y nos enfocamos en eso y en la bestia, en la marca de la bestia y todo eso. Y eso está excelente. Pero la profecía no salva, familia. Entonces, quien salva es Jesucristo. Entonces, por lo tanto, el mismo mensaje de salvación que nos da Jesucristo es el mismo mensaje profético que nos da de advertencia. Está saliendo y dirigiendo por la misma rama, para que podamos nosotros entonces entender y conocer las cosas que van a pasar. Pero al final, lo más esencial, lo más básico que tenemos que entonces nosotros estar pendientes es cómo entonces yo puedo prepararme. La mejor preparación, a veces la gente se pregunta, tengo que hacer esto, tengo que guardar comida enlatada, tengo que comprar armas, ¿verdad? Todo el mundo, ¿cómo me puedo preparar? Pues familia, para eso nos vamos a ir. Quiero ir, que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer el versículo número 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Y vamos a leer el versículo número 6. Dice así: y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno,
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, aquí está la introducción al mensaje de los tres ángeles. La primera línea dice aquí que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía que gozar el evangelio eterno. Ahora, ¿qué es el evangelio eterno? Pues la palabra evangelio, euganglio, significa las buenas nuevas, ¿verdad? Ya dice que aquí hay unas buenas nuevas eternas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues las buenas nuevas, familia, es el plan de salvación. Ese es el evangelio. El evangelio es el plan de salvación. Es un evangelio eterno porque el plan de salvación, como dice Pedro, fue concebido desde la eternidad, ¿verdad? Siempre estuvo en la mente de Dios saber lo que iba a pasar y preparar el camino para la salvación tuya y mía. Así que el evangelio eterno, ahora, el evangelio eterno es el plan de salvación. La pregunta es, ¿cuál es el plan de salvación? Bueno, el plan de salvación es que el ser humano pueda morar nuevamente en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón, si uno se pregunta, es que no podemos morar en la presencia de Dios? La razón es sencilla, es por culpa del pecado. Entonces el pecado ha traído separación entre Dios y nosotros, nos ha destituido de la gloria de Dios, y el deseo y el anhelo de Dios es poder morar con nosotros, poder morar nuevamente en su gloria, poder tener esa comunión, esa relación íntima con Él. Entonces, al haber esa separación, entonces Dios entonces introduce, Dios planea el plan de salvación, y el plan de salvación entonces, ¿qué hace? El plan de salvación es el plan cómo Dios nos va a restaurar nuevamente a su presencia. Amén. Entonces, no podemos morar en su presencia por culpa del pecado. Así que en el plan de salvación está explicado o detallado los pasos que dio Jesús, ¿verdad? Para separarnos del pecado, y los pasos que usted y yo tenemos que dar para poder separarnos del pecado. Así que cuando miramos entonces, la pregunta es, ¿en dónde se encuentra el plan de salvación? ¿En dónde se encuentra? Pues la mayoría de la gente va a decir, bueno, está en la Biblia. Claro, está en la Biblia. Es obvio que está en la Biblia. Pero también nos enseña la palabra de Dios que el plan de salvación está en el santuario. Así que el santuario, básicamente, si usted quiere mirarlo de esta manera, el santuario es las direcciones, ¿verdad? Las instrucciones por el cual Dios nos va a enseñar cómo podemos separarnos del pecado. ¿Para qué? Para poder morar en su presencia. Así que repasamos. Aquí nos aparece el concepto del evangelio, el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? El plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? Que el ser humano pueda morar nuevamente en la presencia de Dios. ¿Por qué el ser humano no puede morar en la presencia de Dios? Por culpa del pecado. Entonces, ¿dónde está explicado cómo Dios nos va a reconciliarse con nosotros? ¿Cómo vamos a estar restaurados nuevamente? Pues por medio del santuario. El santuario nos explica, nos detalla exactamente cómo vamos a hacer. Entonces, cuando miramos el santuario, miramos el contexto, ¿verdad? Solamente de manera general, tenemos que el santuario nos enseña que hay 4 partes en el santuario. Usted dirá 4, pero a mí me dijeron 3. No, hay 4 partes de que cuando se estudia el santuario. No el santuario dividido en 4 partes, sino que el santuario, cuando se estudia el santuario, vemos 4 partes. La primera parte es el campamento, ¿verdad? Donde está el pueblo alrededor, afuera del santuario. Recuerden, el santuario era el centro del pueblo. El santuario estaba en el pueblo porque representaba la presencia de Dios, y el pueblo estaba alrededor, conglomerated, se me fue la palabra en español, alrededor del santuario, ¿verdad? Entonces, el santuario era el centro de la vida. Entonces, cuando usted estaba en el campamento, representaba estar en el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando entras al santuario, tienes la primera parte. La primera parte del santuario se conoce como el patio. En el patio hay 2 muebles. Está el altar de sacrificio y está el lavacro. Luego pasa a la segunda parte y hay 3 muebles. Está los panes a la mano derecha, está el altar de incienso de frente, y está a mano izquierda el candelero. Y luego pasas a la tercera y última parte del santuario, que es donde está el lugar santísimo. Ahora, la pregunta es, cuando miramos cómo se representa esto en el plan de salvación, mirando la vida de Jesucristo, pues Jesucristo vino al mundo, al campamento, ¿verdad? Siendo Dios, como dice Filipenses 2, no estimó ser igual a Dios como algo a la cual aferrarse, sino que se apartó de su divinidad, se separó, se desvistió de su divinidad, se cubrió su divinidad, mejor dicho, con su humanidad, y vino a la tierra, ¿verdad? En condición de hombre vino él con nuestra naturaleza, ¿verdad? Luego, entonces, ¿qué ocurre? Jesucristo entonces está 30 años fuera del campamento, 33 casi años fuera del campamento, y luego, ¿qué ocurre?
luego de estar en el campamento, luego de estar con la gente, luego de estar mezclándose con nosotros, entonces toma el primer paso en el plan de salvación, que sería entonces el altar de sacrificio que representa la cruz del Calvario, luego la lavacro que representa la resurrección de Jesucristo, según Romanos capítulo 6, y luego entonces pasa al lugar santo. El libro de Apocalipsis, de hecho, cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 1, nos enseña que Jesucristo, ¿en dónde está? Él está en el lugar santo, ¿verdad? Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, Juan está viendo a Jesucristo en el lugar santo entre los candeleros, ¿verdad? Y lo ve con una vestimenta con un cinto de oro, ¿verdad? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando de la vestimenta de sacerdote. Así que Cristo ya ha dejado de ser su rol como sacerdote y ahora está comenzando su rol como, como cordero en el campamento y en el patio. Y ahora empieza su rol como sacerdote en el lugar santo. Y luego entonces sabemos que según la profecía de los 2300 años, Jesucristo entonces pasa del lugar santo al lugar santísimo a empezar su última fase en cuanto a el plan de salvación. Ahora, eso es mirándolo a él, a Jesucristo en ese contexto. Para usted y para mí, ¿qué representa? Sencillo, nosotros nacemos en el campamento, ¿verdad? En otras palabras, nacemos en el mundo. Nacemos nosotros entonces con la naturaleza caída. ¿Y qué ocurre? Que en esa vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar la decisión o de quedarnos viviendo para las cosas de este mundo, los deseos de este mundo, los deseos de la carne, o empezar a caminar y buscar hacia Dios. Así que reconocemos nuestra condición ante Dios, como dice Juan capítulo 17. Y en el Espíritu Santo, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos damos cuenta desde un comienzo, nos damos cuenta de que hay algo que está mal, ¿verdad? De que las cosas no están bien. Entonces el Espíritu Santo nos impresiona, nos habla, ¿verdad? Nos empieza a mostrar que hay algo que está falta en nuestra vida, que hay un vacío, que no tenemos un propósito. El ser humano busca, por eso usted se da cuenta que tantas y tantas personas con dinero, con todo el dinero del mundo, con toda la fama del mundo, con todos los placeres y las posesiones que un ser humano puede desear y anhelar, el ser humano entonces, aún así, muchos se suicidan, ¿verdad? Muchos terminan, a cada rato escuchamos de un famoso que se suicida, muchos están tristes, tú no lo ves, pero padecen de adicciones, de drogas, porque no tienen, a pesar de haber pensado que alcanzaron todo en la vida, que alcanzaron todo lo que un ser humano puede anhelar, porque eso es lo que te vende la sociedad, éxito, dinero, riquezas, famas, no lo alcanza, el ser humano está vacío. Y esos son ellos, que son unos pocos, ¿verdad? La población en general está buscando también, llenando ese vacío y tratando de entender. Entonces, eso nos lleva a buscar. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando reconocemos, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ahí nos lleva entonces al arrepentimiento, a reconocer nuestro pecado, a reconocer el juicio, a reconocer que la justicia de Dios es la que nos permite, la que nos muestra el camino para regresar a la presencia de Dios. Y entonces venimos al primer paso, decidimos salir del campamento, salir del mundo y decidimos empezar a caminar hacia Dios. Y ese primer paso lo damos en el patio, en el lugar. En el patio entonces tenemos que coser el altar de sacrificio. ¿Qué representa el altar de sacrificio? Pues la muerte de Cristo Jesús. Pero para nosotros, ¿qué representa? Pues representa el arrepentimiento, el reconocimiento, ¿verdad? De que Cristo vino y entregó su vida, nos ha dado una segunda oportunidad por medio de su gracia, por medio de su misericordia, por medio de su justicia. Entonces usted y yo tenemos una oportunidad de regresar a la presencia de Dios, de nosotros tomar ese camino nuevamente para nosotros reencontrarnos con Dios. Entonces, cuando hacemos eso, ¿verdad? Vemos entonces ese primer paso, vemos entonces cómo Dios ha obrado con nosotros y cómo ha enviado a su Hijo Cristo Jesús. Entonces nosotros quedamos. Entonces damos el próximo paso. En ese próximo paso, entonces, ¿qué se encuentra? Se encuentra el lavacro. Ahora, si me acompañan al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos dice claramente cuál es el próximo paso. Recuerden, ya Cristo dio estos pasos. Ahora somos usted y yo que tenemos que darnos, porque Cristo, recuerden, en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted se pregunta, entonces, ¿el camino a dónde? El camino a la verdad, la vida, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Cristo nos está mostrando el camino para regresar al Padre. Ya Él está pasando, ya Él pasó por esos pasos y ahora nos quiere entregar y nos quiere mostrar a nosotros
que estos son los pasos que el ser humano tiene que dar para poder morar en la presencia de Dios, ¿verdad? Para poder regresar a la presencia de Dios. Si usted se pregunta, ¿en dónde está la presencia de Dios en el santuario? Pues la presencia de Dios está en el lugar santísimo. Así que si queremos nosotros morar en la presencia de Dios, entonces tenemos que caminar, ir caminando. ¿Hacia dónde? Ir caminando hacia el lugar santísimo, siguiendo nuevamente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando entonces pasamos a lavacro, noten lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice aquí, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Noten entonces que cuando nos arrepentimos, reconociendo la entrega, reconociendo el costo de nuestra salvación, reconociendo las consecuencias de nuestros pecados, entonces vemos la entrega, vemos la muerte de Cristo Jesús. ¿Y qué uno hace? Se arrepiente, ¿verdad? Arrepentirse de los pecados. ¿Y qué ocurre? Entonces dice, y nos bautizamos. Así que el lavacro representa ¿qué cosa? El bautismo, ¿verdad? Lo mismo dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice que el bautismo representa entonces el haber aceptado ese sacrificio, el haber reconocido y decir, yo confío, yo conozco, yo quiero seguir a ese Dios que lo dio todo. Es una manifestación de amor. Cristo dice, cuando yo fuese levantado, a todos atraeré a mí. Dios nos persuade, Dios nos enamora por medio de la cruz del Calvario para que podamos ver cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Y cuál es nuestra condición y que con nuestra condición no hay ninguna esperanza. Así que vemos la cruz del Calvario, reconocemos, nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Entonces nos bautizamos, el próximo paso, el bautismo. Y noten que cuando te bautizas, dice Hechos 2:38, te arrepientes y te bautizas y recibimos dos cosas. El don, el perdón de nuestros pecados, cuando dicen gloria a Dios, ¿verdad? Nuestros pecados quedan perdonados, no porque nosotros somos buenos, sino se quedan perdonados por lo bueno que ha sido Cristo. Y como Él vivió esa vida sin pecado, entonces esa vida perfecta, esa justicia perfecta de Cristo Jesús nos es imputada, ¿verdad? Lo que significa nos es regalada, nos es concedida, no por medio de mis méritos, sino por medio de Él, y es en la obra de Él. Pero recibimos otra cosa, ahora que hemos sido perdonados, ahora sí que hemos sido cubiertos, como dice, por la piel de cordero. Dice entonces que, y recibiremos el don del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo, ahora ocurre que el Espíritu Santo ya deja de impresionarnos y de convencernos de pecado, y ahora el Espíritu Santo entra literalmente dentro de mí, ¿verdad? Entra dentro de mí. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos recibir el Espíritu Santo? Es para que el Espíritu Santo ahora pueda hacer la obra de santificación, ¿amén? Para que pueda hacer la obra de purificación. Noten, ¿cuál es el problema y por qué no podemos entrar inmediatamente a la presencia de Dios después de que nos arrepentimos y recibimos el perdón de pecados? ¿Por qué no entonces llevarnos directamente al cielo? Hay varias razones, pero primero y por encima de todo, para usted y para mí, la razón principal es porque no estamos listos para entrar al reino de los cielos. Aunque hemos dado ese primer paso, ¿verdad? Ese primer paso de fe, de salir del mundo y empezar a caminar, luego reconocemos y arrepentimos. Aunque hemos dado ese primer paso, y después, aunque nos hemos bautizado, todavía seguimos siendo nosotros dirigidos y conducidos mayormente por los deseos de la carne, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro carácter no está preparado para morar en la presencia de Dios, aunque hemos recibido ese perdón todavía. Le doy un ejemplo. En Génesis capítulo 1 y 2 nos enseña que todo era perfecto, bueno, en gran manera, y Adán y Eva vivirían y moraban en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Pero al pecar, noten que Dios entonces dice que fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron echados del jardín del Edén. Y sin embargo, aún habían sido perdonados, porque dicen en Génesis 3:21, que recuerden, Dios le dijo, el día que coman de ese árbol, dejarán de existir, no van a vivir más, porque básicamente lo que están diciendo es, yo no quiero morar en tu presencia, yo no quiero, Señor, que tú estés sentado en el trono de mi corazón. Y Dios respeta esa decisión, porque Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Entonces, Adán y Eva se supone que murieran en ese día, pero no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque en Génesis 3:21 dice que en ese día murió un cordero, ¿verdad? Dice que entonces Adán y Eva fueron vestidos Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió. Esas túnicas de pieles solamente pueden venir por un sacrificio, solamente pueden venir por un animal que muere. En ese contexto sabemos que fue un cordero, como dice Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa es una representación de Cristo y Cristo es el cordero. Entonces,
al nosotros entonces venir, noten que Adán y Eva fueron perdonados, pero aún así no fueron echados. Aún así no se pudieron quedar en el jardín del Edén, sino que Dios, ¿qué hizo? Dios los echó del jardín del Edén. Ahora, ¿por qué los echó? Porque lamentablemente, familia, ya habían sido contaminados. Su carácter había sido contaminado con el virus del egoísmo, ¿verdad? Ya su DNA había sido cambiado. Y entonces ahora había una manera, hablando solamente en este contexto, hay varias razones por las cuales ocurre lo que ocurrió. Pero Adán y Eva entonces ahora mismo tenían un problema con el carácter, ¿verdad? Y ahora esa parte había que irla extirpando, había que irla limpiando. Entonces, si notan el santuario, verdaderamente para mí es como un car wash, es como ¿qué pasa con el car wash? Usted trae su carro y su carro está sucio, ¿verdad? Y usted viene y pasa por el car wash y lo primero que usted hace, usted paga o pone su tarjeta y luego ¿qué hace? Usted pone el carro en neutro y el carro empieza a irse solo por diferentes etapas del car wash hasta usted salir del otro lado en el cual el car wash está, ¿verdad? Así que primero le echan jabón, luego entonces le empiezan a restregar y le pasan las diferentes máquinas y luego al final entonces lo secan. Eso es como el santuario. El santuario es como un car wash divino en donde Dios entonces entramos al santuario, reconocemos y nos arrepentimos, nos bautizamos, como dice Pedro aquí en 2 de Pedro 2:38, y luego empieza el proceso de lavado, ¿verdad? Aquí ya empieza el proceso de lavado. El Espíritu Santo ahora empieza a limpiar y purificar. Eso es lo que representa entonces el lugar santo. El lugar santo, noten que pasamos al lugar santo y luego hablamos del tercer lugar, tercer lugar, el lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es el problema? A veces nosotros los adventistas estamos tan y tan enfocados porque sabemos que la esencia de nuestro mensaje, que es el santuario, es el lugar santísimo, ¿verdad? Cada aspecto del santuario fue traído por unas verdades, pero el lugar santísimo es donde nosotros, que sabemos que Cristo está. ¿Y qué pasa? Que a veces pensamos en el santuario y se nos olvida el lugar santo. Se nos olvida cuál es la función y el propósito del lugar santo, que de hecho es el lugar de la profecía que más se menciona en la Biblia. Los 1260 años tienen que ver con la función del lugar santo, ¿verdad? Las 70 semanas tienen que ver con el patio. Los 1260 años tienen que ver con el lugar santo y los 2300 años está directamente relacionado con el lugar santísimo. Ahora, estas profecías nos enseñan las diferentes etapas y los periodos proféticos. Así que entrando en el lugar santo, ¿qué tenemos? Tenemos en el lugar santo esos tres muebles, los panes, el altar de incienso y el candelero. Ahora, significa, ¿y cuál es el problema que tenemos hoy en día en el cristianismo? Muchos cristianos piensan que cuando llegan a Cristo, y usted lo ha escuchado, dicen, usted solamente confiesa a Jesucristo, acéptalo y ya, tu vida está, ya no tienes que hacer más nada, ¿verdad? Mucha gente conoce eso, pero ¿será que eso es bíblico? Ciertamente, al tú aceptar y confesar a Jesucristo, ciertamente comienzas el proceso de la salvación, ¿verdad? Porque la conversión es un proceso. Y en ese momento, pero noten lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que usted como usted confesar, ¿verdad? A Dios, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor. La frase Señor, Señor es una frase enfática donde una persona está diciendo yo soy del Señor, ¿verdad? Señor, Señor, yo soy cristiano, yo le entregué mi vida al Señor, que es lo que muchos dicen. Ahora le hago una pregunta. ¿Es suficiente usted solamente confesarlo? No, porque aquí Jesucristo dice que como usted decirlo solamente no es suficiente, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad. Así que está la parte de confesar, pero está la parte de actuar. Y las dos tienen que ir conforme, porque lo que usted dice tiene que ir conforme a lo que usted hace. Entonces, cuando usted mira el santuario, nos dice claramente que una cosa es confesar, ¿verdad? Pero cuando se confiesa, ¿qué se hace? Se actúa, se da el paso, se obedece en el contexto de que Él es mi Señor y mi amo. Y cuando miramos, entonces nos arrepentimos y luego que hacemos la Biblia, entonces te bautizas. Amén. Así que una persona que solamente se confiesa, ¿en dónde se ha quedado? Se ha quedado en el patio, ¿verdad? Se ha quedado en el patio porque ha confesado, pero todavía no ha seguido el paso. Entonces, ahí se encuentran muchos, quizás la mayoría. Luego entonces tenemos el lavacro, que representa el bautismo. Muchos vienen y se confiesan y se bautizan. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Ahí se quedan. Se quedan con el bautismo y piensan, ya se acabó, estoy listo para ir a los cielos. ¿Será cierto? No, porque todavía
familia, tenemos el problema de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Todavía tenemos el problema de los deseos de la carne, de las concupiscencias, y eso el Espíritu Santo tiene que ir, entonces, ¿qué? Restaurando. Todavía tenemos el carácter manchado, por decirlo así, manchado con el virus del egoísmo, y el Espíritu Santo entonces quiere empezar a limpiar y purificarnos. Ahora, ¿dónde ocurre ese proceso? En el lugar santo. Noten que si queremos llegar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, usted no puede pasar al lugar santísimo sin pasar por el lugar santo. Muchos quieren pasar y brincar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pero es que no estamos listos ni preparados. Ahora, cuando llegamos al lugar santo, ¿qué es la importancia aquí? Aquí, familia, lo que ocurre es lo que se conoce como el proceso del continuo o el diario. Eso comienza en el patio, ¿verdad? Pero todos los días el sacerdote ministraba tanto en el patio como en el lugar santo. Y eso se llamaba el continuo. Así que nos está tratando de decir algo Dios. Sí, cuando tú vienes y le das tu vida al Señor y te arrepientes, confiesas y entregas tu vida al Señor, te bautizas, y no para el proceso, porque hay un proceso continuo o diario en donde el Espíritu Santo, ahora que lo hemos recibido, quiere hacer una obra en o por medio de nosotros. Ahora, tenemos los panes de la proposición, tenemos el altar de incienso y tenemos el candelero, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre, familia? Estos tres muebles nos enseñan la base o el fundamento para ese continuo o ese diario, esa obra diaria que Dios quiere hacer en nosotros, que Dios quiere prepararnos para el reino de los cielos. ¿Y qué pasa? Que aquí es donde fallan la mayoría de nosotros los cristianos. ¿En dónde fallamos? Fallamos en el lugar santo. Tenemos muy bien el asunto del patio, la mayoría del cristianismo. Nosotros los adventistas miramos el lugar santísimo y tenemos una comprensión bastante buena. Pero ¿qué pasa con el lugar santo? Lo obviamos, lo ignoramos, no entendiendo y sabiendo cuál es la importancia que tiene el lugar santo en nuestra vida diaria, continua, como el elemento de preparación. Ahora, ¿qué representa eso? Pues sencillo, los panes representan el estudio de la palabra. El altar de incienso representa la oración y el candelero representa la misión del cristiano, la testificación, la compartir de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero enseñarles varios versículos de cada uno elemento, pero me quiero enfocar en uno en el día de hoy. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a mirar el candelero, ¿verdad? Perdón, el candelero no, el altar de incienso. El altar de incienso. Apocalipsis capítulo 8. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Noten que aquí nos habla del altar de incienso que está delante del trono, el trono representado por el arca del pacto. Y dice que ahí entonces están las oraciones de los santos que sube con el incienso. El incienso está representado por la fragancia, los méritos de Cristo, ¿verdad? Que dice la Biblia que es olor agradable, el sacrificio a Dios porque paga el pecado. Y gracias a esos méritos, entonces nuestras oraciones suben juntamente con los méritos de Cristo Jesús, ¿verdad? Él es nuestro intercesor ante el Padre. Y eso representa el altar de incienso, ¿verdad? La oración, el concepto de la oración. Luego tenemos el candelero. ¿Qué representa el candelero? Noten que pueden ir conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, aquí lo dice de una manera muy interesante. Mateo capítulo 5, versículo 14. Noten lo que dice aquí. Y nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre ¿qué? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y aquí está la frase. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el candelero representa que cuando nosotros le damos gloria a Dios, ¿por medio de qué? Aquí dice por nuestras buenas obras, ¿verdad? Nuestras buenas obras entonces testifican, dan evidencia de
de la gloria de Dios. La gloria de Dios se está representando por nosotros, está manifestándose en nosotros, nuestras obras están cambiando. ¿Saben por qué las obras han cambiado? Porque el carácter ha cambiado o la forma de pensar ha cambiado. Y a eso entonces vamos la importancia del pan de Dios. Jesucristo dice, de toda palabra, el ser humano no vivirá de toda palabra, sino del pan. El ser humano no vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los panes entonces representan una esencia, una parte esencial en la vida diaria. Escúcheme bien, porque esto es lo que dice continuo diario. El pan, al igual que la oración y la testificación, representan entonces una parte esencial. Y vamos a ir directamente el pan y la oración, y el incienso, la oración y el estudio de la palabra son entonces la mano derecha y la izquierda. De hecho, la tercera, disculpe que me salí ahí, la tercera, que es la testificación, no puede ocurrir si uno no tiene esas primeras dos. Le doy un ejemplo. Hay veces que cuando yo salgo a dar seminarios, cuando yo salgo a viajar o a dar adiestramientos, nunca falta una persona que viene donde mí y me dice, ay, pastor, ¿usted puede orar por mí? Y yo le digo, seguro que sí, hermano, hermana. ¿Cuál es su petición de oración? Y me dicen, es que mi vida espiritual está muy decaída. Mi vida espiritual, no veo gozo en mi vida espiritual, no veo victoria, no tengo el fervor de antes que tenía cuando empecé como cristiano. He visto mi vida espiritual ha decaído. Yo quiero que usted ore por mi vida espiritual. Cuando una persona me dice eso, yo entonces como una persona que trabaja en la obra, ¿verdad? Que se dedica a la obra, yo entonces hago un diagnóstico, ¿verdad? Si usted se pone a ver un pastor, verdaderamente es un doctor espiritual, eso es lo que somos, ¿verdad? El pastor, el anciano, se supone que sean personas entonces que tengan un conocimiento para ayudar en la espiritualidad de la iglesia y de los individuos. Entonces, yo como doctor en ese sentido, ¿verdad? Como que dice, ok, ¿cuál es la razón por la cual está pasando esta condición o esta vida espiritual decaída? ¿Cuál es la razón por la cual usted está en su vida cristiana y quizás usted no siente gozo, usted no ve victoria, no tiene ese deseo, no tiene ese fervor, como muchas personas dicen? Entonces yo hago un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? 3 preguntas bien sencillas y las 3 están relacionadas con el lugar santo. Noten, claro, si la persona me está viniendo donde si está en la iglesia, ya sé que el altar de sacrificio está cubierto. Le pregunto en cuanto al bautismo, ¿verdad? Porque eso es una pregunta, ¿usted está bautizado? Y claro, ese es siempre la razón, ya es un hermano de iglesia que me viene, así que por eso no brinco a esas primeras 2, porque ya está entendido que la persona por lo menos ha dado esos pasos. Pero entonces yo vengo al lugar santo y le hago 3 preguntas sencillas. Hermano, ¿usted está orando? ¿Usted ora todos los días? ¿Usted se dedica a la oración? ¿Saca un tiempo para pasar a hablar con Dios, para hablar con Él? Y la gente me dice, bueno, tú sabes, yo cuando voy a comer le doy gracias al Señor. Ok. Le pregunto, hermano, ¿usted está estudiando su Biblia? ¿Usted está leyendo su Biblia? Bueno, a veces hago la escuela sabática, ¿verdad? Y cuando tengo problemas, me gusta leer el Salmo 23. Ok. Ya con las primeras 2 preguntas, ya yo sé que la tercera no va a haber frutos ni evidencia. ¿Por qué? Porque la tercera es el resultado de los primeros 2. Y le hago la tercera. Hermano, usted está compartiendo su fe con una persona, usted está dando estudios bíblicos, usted está yendo a orar, usted está intercediendo con alguien, usted le está hablando a alguien de Dios, usted está ahí haciendo de alguna manera testificando de Dios. Ay, es que la gente es muy dura, pastor. La gente no quiere saber de Dios hoy en día. Entonces, yo le digo a la persona con todo el amor y la sinceridad, mira, hermana, yo no puedo orar por su vida espiritual porque es una pérdida de tiempo. Yo sí voy a orar, pero lo que tenemos que orar es para que el Señor ponga en usted el deseo y el anhelo de empezar a buscarlo. Que ponga en usted esa planificación para empezar a sacar un tiempo en donde usted se va a dedicar al Señor en la oración y el estudio, porque es que usted no puede esperar. Usted no puede esperar que una lámpara se encienda si no está conectado al interruptor. Usted no puede esperar que ningún objeto, que una computadora, si no esté conectada, que pueda funcionar. Tiene que tener una conexión. Entonces, si usted no está haciendo esas cosas, usted está desconectado de Dios. ¿Cómo usted puede esperar que el poder de Dios se manifieste? ¿Cómo yo puedo esperar
que Dios obre poderosamente en mí si yo estoy desconectado de Él, si yo no me estoy conectando. Y ese es el problema, familia, entonces, que tenemos que ir entonces a la raíz del problema de la vida diaria cristiana. Son esos dos elementos, el estudio de la palabra y la oración. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué el estudio de la palabra es tan importante y qué importancia tiene para nosotros en este sentido? Bueno, si me quieren acompañar, por favor, le voy a leer algunos versículos que nos ayudan a entender la importancia del estudio de la palabra de Dios y por qué el no tener ese aspecto en nuestra vida puede ser entonces tan peligroso. Y noten lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Usted quizás lo ha escuchado muchas veces. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noten aquí, familia, que dice que la fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tenga fe, el que no cree, el que no confía, el que no obedece a Dios, entonces no es imposible. La fe es lo que es el conductor que nos lleva a recibir el perdón de Dios, a recibir el arrepentimiento, a recibir el gozo, a recibir las bendiciones que Dios quiere dar con nosotros. Entonces usted tiene que creer, confiar, ¿verdad? La fe no es solamente creer, la fe es confiar, la fe es obedecer. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significa, familia, que es imposible nosotros crecer en la fe si no oímos la palabra de Dios. En este momento usted quizás lo está oyendo conmigo, ¿verdad? Como estamos haciendo. Pero usted tiene que entonces oír la palabra de Dios de alguna manera. La fe no puede venir por ningún otro medio, sino por oír la palabra de Dios. Sea usted cuando la está leyendo, la está escuchando en su mente, o escuchando una predicación, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco más profundo. Noten lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Noten aquí que nos da un nivel más. Primero la fe, ¿verdad? Ahora viene ¿qué cosa? Ahora viene la fe fortalecida y dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En otras palabras, la santificación ocurre por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Nuevamente, no puede haber santificación. Y ya habíamos hablado de la santificación. La santificación es ese proceso de purificación, de limpieza, ¿verdad? ¿De qué? De limpieza del carácter. El problema es el carácter, el problema es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos están distorsionados, ¿verdad? Están cubiertos por un egoísmo, ¿verdad? No son puros, no se representan o no reflejan la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, familia, el egoísmo ha contaminado la experiencia humana y el ser humano entonces no puede pensar como Dios quisiera que pensáramos, porque estamos embotetados con las cosas del mundo y a veces no podemos percibir y entender claramente cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces la palabra de Dios es la que nos ayuda a empezar a dar claridad en cuanto al plan de Dios, a su voluntad. Y cuando entonces nosotros buscamos de Dios, recibimos la fe por medio de la palabra de Dios. Luego dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿cómo ocurre esa santificación? Ok, tenemos la Biblia para que podamos tener fe y vamos a hablar un poco más sobre cómo se manifiesta esa fe. Y luego tenemos la santificación. ¿Cómo ocurre eso? Pues perfecto, familia. Quiero que vayan conmigo donde está explicado en Primera de Pedro, capítulo 21. Primera de Pedro, capítulo 1. Noten lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí creo que está la mejor explicación sobre este proceso por el cual, por medio de la palabra de Dios, somos santificados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Recuerden, familia, que sin estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, no hay fe. Número 2, sin la palabra de Dios no hay santificación, porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Yo creo que aquí explica el proceso de una manera muy clara. Noten que dice, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Familia, aquí está explicado el proceso por el cual Dios entonces nos santifica. Dios nos purifica, Dios nos limpia de las inmundicias, de los deseos de la carne, de las cosas para que nosotros podamos entonces aprender a morar en la presencia de Dios.
vamos a leer los versículos al revés y noten cómo ocurre el proceso. Si vamos al versículo 23 primero y vamos a leer de abajo para arriba ahora, porque el proceso está explicado, en los capítulos se explica cuando ya el proceso se está haciendo, pues entonces hay que ir a la base y ir levantando. Noten lo que dice. Primero que viene, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando la leemos o cuando la escuchamos? Empezamos ¿a qué? A fe, a recibir la fe. Escuchamos la palabra de Dios y eso nos escuchamos las promesas, escuchamos las historias y eso pone a nosotros empezar a creer y a confiar. Como quien dice, ese vacío lo empezamos a llenar con la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo leí la palabra de Dios por mi propia cuenta, yo siendo una persona que tenía depresión, yo siendo una persona que no tenía esperanza, que no tenía propósito, cuando leí por primera vez, que de hecho fue el Sermón del Monte, y leo Mateo 5, 6 y 7, ¿qué empezó? Algo en mí raro entró, algo diferente. Yo sentí algo que nunca había sentido anteriormente, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando entra la palabra de Dios, cuando entra el conocimiento de Dios en la mente humana, algo empieza a ocurrir, ¿verdad? Algo empieza a pasar. Y aquí entonces dice en el 23, esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios? Noten en la primera parte del 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Así que la palabra de Dios, cuando usted la escucha, dice aquí que no es simiente corruptible, ¿verdad? Son ideas y conceptos y conocimiento corruptibles, sino es incorruptible. ¿Por qué? Porque es palabra de vida eterna, la palabra de Dios. Y entonces como una simiente entra dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, esa palabra de Dios, esa simiente entra aquí, ¿verdad? Y yo la empiezo a contemplar, yo la empiezo a analizar, yo la empiezo a examinar, yo la empiezo a evaluar a la luz de lo que ya yo tengo en mi cabeza, que está distorsionado, ¿verdad? Está distorsionado y está contaminado con el egoísmo y empiezo entonces a ver por medio de esa simiente que ha entrado de mí. Y nota que dice el versículo 23, siendo renacidos. Así que esa simiente que entra dentro de mí, ¿qué hace? Me empieza a renacer. Piensa en una planta. En una planta tú tienes la semilla, la pones dentro de la tierra, ¿verdad? Le das luz, le das agua, aire y la tierra y los nutrientes y esa semilla empieza a germinar, empieza a nacer. Pues aquí dice que cuando la palabra de Dios entra en nuestra mente, ¿qué hace? Como simiente incorruptible, empezamos a renacer. Ahora, ¿por qué renacer? Bueno, porque ya está nació físicamente, pero recuerdan que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, que le dijo, de cierto os digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede ir al reino de los cielos. Así que tenemos que renacer. ¿Cómo? Físicamente no podemos, pero es un renacimiento espiritual. Sin la palabra de Dios, sin esa simiente, sin esa palabra de Dios siendo constantemente alimentada, no estamos renaciendo, sino estamos ¿qué? Muriendo. Escúcheme bien, esto es bien sencillo. Si usted, hermano o hermana, no está estudiando su Biblia todos los días, si usted no está teniendo esa relación, esa intimidad con Dios por medio del estudio de la palabra de la oración todos los días, aquí dice que eso nos hace renacer, si no usted está muriendo espiritualmente. Y aquí está la clave, aquí está la función por la cual la mayoría de nosotros los cristianos tenemos vidas mediocres, tenemos vidas espirituales que no vemos, ¿verdad? Los frutos, no vemos la victoria, no vemos. ¿Por qué? Porque es que estamos muriendo espiritualmente, porque no nos estamos nutriendo espiritualmente. Por eso cuando Jesucristo, que no había comido en 40 días, el diablo lo tentó a convertir la piedra en pan. Él dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, porque el pan tú te lo comes, pero te va a volver a dar hambre. Y físicamente te ayuda, pero sigue siendo un pecador. La palabra de Dios entonces entra dentro de nosotros y nos empieza a dar vida, nos empieza a mostrar la preciosidad de Dios, a mostrar lo que Dios quiere hacer conmigo en mi vida. Luego noten qué ocurre, que cuando esa simiente entra, empezamos a qué? Empezamos a nacer, empezamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué ocurre después? Dice que por amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué empieza a ocurrir? Empiezas a amar, ¿verdad? Porque ves el amor de Dios por nosotros. Y ese cambio que empieza a hacer en nosotros nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Los 10 mandamientos, primera tabla y segunda tabla. Entonces empezamos a poder ver que empezamos a ver las cosas diferentes. Incluso empezamos a amar verdaderamente, no amar egoístamente, condicionalmente como nosotros lo sabemos hacer por culpa de nuestra naturaleza caída, sino amar como Dios ama, de manera desinteresada, de manera compasiva,
de manera altruista, buscando el bien ajeno, empezamos a ver esos frutos. Noten qué ocurre. Todo esto ocurre, ese cambio, esa transformación ocurre mediante ¿quién? Dice aquí en el versículo 22, mediante el Espíritu. Aquí está nuevamente el Espíritu Santo. Cuando te bautizas, dice, ¿recibes a quién? Recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces toma esa semilla, piensa en el Espíritu Santo como el jardinero que empieza a trabajar la tierra, a trabajar la semilla, viéndola germinar, a cuidarla, a protegerla, a empezar a restaurar en Dios, empezar a restaurar el carácter de Dios, los pensamientos puros, los sentimientos, los deseos, a refinar ese carácter que ha sido distorsionado. Noten que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia mediante el Espíritu. Aquí está el proceso, familia, sencillo. ¿Qué ocurre? La palabra de Dios entra en nosotros como una semilla incorruptible. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a trabajar en esa palabra de Dios en nuestra mente, empieza a producir, a hacer que esas promesas que hemos leído se puedan manifestar en nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu Santo, vemos las promesas de Dios, empezamos a obedecer, aquí está la obediencia. ¿Y qué ocurre? Somos purificados nuestras almas. Eso, en otras palabras, somos santificados. Así que, familia, aquí vemos el proceso de cómo la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, la obediencia, somos purificados, somos santificados, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 17. Y esto es, familia, somos purificados cuando conocemos el carácter de Dios, cuando aprendemos a confiar en Dios y cuando aprendemos a vivir de acuerdo a su palabra, que es lo que está explicando Pedro. Noten, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18 lo explica, otro versículo que lo explica de manera ejemplar. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Quiero que entendamos, familia, y se lo vuelvo a repetir. Si usted no tiene un plan de estudio diariamente donde usted pasa tiempo en la palabra de Dios, familia, entonces, ¿qué está ocurriendo? La Biblia dice que usted está muriendo espiritualmente. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, no importa cuántos años llevas en la iglesia, nada de eso importa. Si usted no tiene una relación diaria íntima con el Señor por medio de su palabra, por medio de la oración, esa es la base y el fundamento. Las profecías no salvan, familia, el que salva es Cristo. Y Cristo, ¿cómo Cristo nos salva? Cuando nos enamoramos de Él, porque cuando nos enamoramos de Él, entonces nosotros empezamos a vivir para Él, empezamos a caminar hacia Él y empieza entonces a cumplir esas promesas que ha hecho en su palabra, las empieza a cumplir en nosotros. No es que no quería anteriormente, lo que pasa es que no puede hacerlo sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, sin nuestra libre albedrío. Entonces, a medida que vayamos pasando tiempo en la palabra, vamos conociendo, nos vamos enamorando. Mira cómo lo explica aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, de una manera espectacular. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Familia, el mismo proceso explicado aquí, pero de otra manera. ¿Cómo? Noten aquí. Todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Le hago una pregunta. ¿En dónde nosotros vemos reflejado la gloria del Señor? ¿En dónde es que nosotros vemos ese espejo que nos hace ver quiénes somos nosotros? La gloria del Señor. Pues familia, en la palabra de Dios. Este es el espejo. Este es, familia, el instrumento que Dios nos ha dado para que podamos ver nuestra condición, para que podamos vernos verdaderamente a la luz de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, es su carácter, su nombre, ¿verdad? El carácter, dice que Jesucristo es el reflejo de la gloria de Dios, el carácter. Cristo vino a enseñarnos quién es el Padre, amén. Y la Biblia nos viene a enseñar quién es el Hijo, nos viene a mostrar quién es Jesucristo. Dice aquí entonces, vemos la gloria del Señor, amén. Ahora, les doy un ejemplo. ¿Cómo es que podemos ver la gloria del Señor en la palabra de Dios? Toda la Biblia, todo lo que está escrito aquí, familia, es para mostrarnos quién es Dios y cuánto Dios nos ama. Las historias, todo lo que está contenido aquí, todo lo que está, las promesas, las poesías, todo está aquí. Ahora, le doy un ejemplo. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios por medio de su palabra? Le doy un ejemplo. Cuando yo estaba empezando en el cristianismo hace 12 años atrás, yo me acuerdo que fui una vez a la iglesia y estaba dando una semana de oración. Y estaba este predicador y estaba hablando, en un día específicamente estuvo hablando sobre el rey Manasés. Si conoce la historia de los reyes de Judá, el rey Manasés es el rey más sinvergüenza, el peor de todos los reyes que existían. Ese es el rey Manasés.
el más sinvergüenza, el más idólatra, de todo, de unas barbaridades. Dice la Biblia que el rey Manasés, por su desobediencia, por su sinvergüenzada, terminó siendo tomado cautivo, ¿verdad? Y tú dirías, pues muy bien, se lo merece. Pero noten que dice la misma historia de la Biblia, que el rey Manasés, estando encarcelado, se arrepintió. Y tú, que se arrepintió. Eso no es lo más grande. Lo más grande no solamente que se arrepintió, sino que lo más grande es que Dios lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que lo puso otra vez en el trono. Familia, cuando yo escuché esa historia, yo empecé a llorar como un bebé. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo era indigno. Yo pensaba que yo había hecho demasiadas cosas malas en este mundo y que yo no merecía el perdón de Dios, y aún así buscaba, porque tenía esa lucha, esa batalla. Y sin embargo, cuando vi esa historia de rey Manasés, yo dije, ven acá, si Dios puede perdonar a este sinvergüenza que sacrificaba a sus propios hijos, que mataba a los profetas, mató al profeta Elías, que hizo idólatra como usted no se imagina, el peor de todos. Si Dios lo puede perdonar a él, ¿cómo Dios no me va a perdonar a mi familia? Y eso a mí me impactó mi vida, ver el perdón y el amor de Dios con este rey pagano, con este rey sinvergüenza, y cómo Dios lo perdonó y lo sentó en el trono nuevamente y le dio gran descendencia más adelante con sus nietos. Familia, ese es, familia, ver la gloria de Dios. Cuando usted ve las promesas, cuando usted ve la palabra, cuando usted ve lo que Dios quiere hacer por medio de las historias de los personajes, de las cosas, Dios nos está diciendo, miren, todo esto que estoy haciendo aquí por mis hijos en esta palabra, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Pero nosotros no podemos entender y confiar y creer y tener fe en Dios hasta que nosotros nos alimentamos con esa palabra, ¿verdad? Y repito, no puede ser de hace 20 años atrás. Tiene que estar en nosotros, así como usted se tiene que alimentar todos los días para vivir físicamente, usted se tiene que estar alimentando todos los días espiritualmente para poder vivir y seguir renaciendo y creciendo espiritualmente, como dice Primera de Pedro capítulo, el versículo 22 y 23 que acabamos de leer en Segunda de Pedro. Pero no termina ahí, dice, en cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Noten aquí la palabra. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. La palabra transformado, la palabra metamorfo, ¿verdad? Significa que una transformación. La palabra metamorfo significa el proceso por el cual una aruga o un gusano pasa y se convierte en una mariposa. Ahora, si nosotros no viéramos el proceso por el cual el proceso de metamorfosis, donde la oruguita se convierte en una mariposa, y yo le dijera a usted, mira, esta oruguita, esta cosa fea, ¿verdad? Que usted la ve, quizá le da asco, se va a convertir en esta mariposa que tiene unos colores y unos diseños preciosos. Usted no lo va a creer. ¿Por qué? Porque esa oruguita y esa mariposa son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Son dos insectos diferentes totalmente. Gracias a Dios que nosotros podemos ver el proceso de la metamorfosis, y aunque no lo podemos explicar cómo es que esa oruga se mete en esa capsulita, en ese crisalis, y se convierte, y uno no sabe cómo, en este animal precioso y hermoso. ¿Cómo puede ocurrir eso? Nadie lo puede explicar, familia, pero lo vemos y lo entendemos. Y eso es lo que está diciendo aquí, que dice que cuando miramos y estamos mirando y contemplando la gloria de Dios en su palabra, entonces, ¿qué ocurre? Somos transformados de gloria en gloria por la misma, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen. En otras palabras, la gloria de Dios nos transforma, sus promesas, su palabra, sus hechos, su justicia, entra dentro de aquí y hace una cosa espectacular y empieza a ayudarnos a empezar a ver y comprender y ver las cosas de manera diferente. Y cuando empezamos a ver las promesas, y no solamente ver las promesas de Dios, porque decía en Pedro que también obedecer lo que Dios nos dice, ver que el amor de Dios se manifiesta por medio de sus instrucciones para nosotros, para que Él pueda hacer la obra de nosotros en nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, familia, nuestra mente es cambiada. Nuestros patrones mentales, nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, dice aquí, de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Y qué significa eso? ¿Qué imagen? Pues la imagen de Cristo, la imagen, el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Por medio de este proceso, Dios empieza aquí a restaurar el carácter de Dios en nosotros. Amén. Ese es el proceso, familia. Y noten quién hace esa obra. Dice aquí, como por el Espíritu del Señor. Aquí nuevamente vemos el Espíritu Santo involucrado en este proceso de santificación, de purificación, de transformación. ¿A qué? A apartarnos de esta imagen distorsionada, de este carácter distorsionado, para que podamos entonces nosotros tener caracteres reflejantes que representan y reflejan a Cristo Jesús, familia. Vuelvo y les repito, como dice aquí, somos purificados cuando conocemos su carácter por medio de la palabra,
y aprendemos a confiar y obedecer en Dios y a vivir de acuerdo a su palabra, somos transformados y cambiados, familia, a la imagen de Cristo Jesús. Ahora le hago una pregunta. Si no estamos alimentándonos del maná espiritual, si no estamos pasando tiempo diario en la palabra de Dios, ¿qué está ocurriendo? Pues lo contrario. Seguimos igual en los pensamientos, con nuestro carácter distorsionado, seguimos igual con nuestra naturaleza caída, seguimos igual con los deseos de la carne, seguimos, entonces en vez de renacer, en vez de estar creciendo espiritualmente, en vez de estar madurando espiritualmente, en vez del proceso de la santificación y la purificación, ejerciendo función en mí por medio del Espíritu Santo, está pasando al revés, estoy regresando, restaurando para atrás. Por eso tantos cristianos al principio vienen con fuego, vienen con candela, vienen comiéndose la palabra de Dios y escuchando, pero después con el tiempo se pierde esa consistencia. ¿Qué ocurre? Entonces, automáticamente, si usted no se está alimentando con las cosas de Dios, si usted no está haciendo las cosas de Dios, usted va a caer nuevamente en los deseos de la carne automáticamente. De hecho, la lucha es bastante grande, aún cuando estamos haciendo estas cosas. Imagínate cuando no lo estamos haciendo. No es ninguna lucha, porque automáticamente por default caemos dentro de los deseos y los caminos de la carne. Quiero leerle esta cita que tengo aquí. Dice así: el estudio diario de la Biblia es el camino hacia el crecimiento. No el estudio como un deber, sino como la experiencia maravillosa de estar en comunión con Jesús. La Biblia es la carta de amor que Jesús te escribió. Noten qué lindo. Es la manera de comunicarse contigo, de mostrarte los caminos del peligro del camino y de enseñarte las veredas de justicia y de conducirte a glorioso destino que te tiene preparado. No me conformo con eso. Yo quiero que usted lo vea conmigo. Voy a poner la cámara para que usted lo vea conmigo. Y quiero que lo lea conmigo, por favor, porque esto es clave. Para mí, aquí está resumido todo el asunto. Dice: el estudio de la Biblia es el camino hacia el crecimiento espiritual. No el estudio como un deber, como una carga, sino como la experiencia maravillosa de estar en comunión con Jesús. La Biblia es la carta de amor que Jesús te escribió. Es la manera de comunicarse contigo, de mostrarte los peligros del camino, de enseñarte las veredas de justicia y de conducirte al destino glorioso que te tiene preparado. Familia, ¿qué está diciendo aquí? Noten el estudio no como un deber, sino como la experiencia maravillosa de estar en comunión con Jesús. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué mentalidad, qué actitud quieres tener cuando vienes a la palabra de Dios? Voy a conocer a mi Señor. Voy a conocer a mi Señor Jesucristo. Voy a buscar al Señor. Voy a entregarle mi vida al Señor, familia. Esa mentalidad de decir, ay, tengo que estudiar porque los demás vienen a estudiar. No, es una mentalidad de decir, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer quién es ese Salvador. Yo quiero aprender más de Él. Y esa es la palabra de Dios. Esa familia, es esa actitud de decir, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu justicia, muéstrame, Señor, el plan que tienes para mí. Esta Biblia, entonces, cuando vemos eso que Dios hace para nosotros, Señor, familia, nos enamoramos, familia. Ese es, familia, lo que queremos decir, compartir con ustedes. Quiero decirle, para terminar, si usted está aquí en esta mañana y usted quizás no está estudiando su Biblia, no está orando, ¿verdad? No está haciendo esas partes elementales de la vida cristiana y usted quiere decir, yo quiero comenzar a estudiar la Biblia porque no lo estoy haciendo. Le puedes enviar su correo electrónico al pastor Carlos de la Cruz o a Wendy. Le puede enviar su correo electrónico y ellos me lo pueden hacer. Yo tengo un plan de oración y estudio que yo creé para esto mismo, porque ¿de qué me vale servir hablar de estas cosas si yo no le ayudo a usted en ese proceso? Igual, si usted ya lo está haciendo, pero usted quiere fortalecer su vida diaria, su vida devocional, quiere estudiar más profundamente, envíele su correo al pastor y yo entonces le voy a hacer llegar esos materiales y otros materiales que le van a ayudar a entender, a acercarse más a la palabra de Dios. Así que ese es el plan, familia. Eso es sencillo. O usted está caminando hacia Dios por medio del estudio de la oración, usted se está apartando y su vida, su salvación, su vida eterna está en peligro. Yo no sé usted, pero para mí no vale la pena. Yo hacer énfasis y buscar un periodo de tiempo diario para dedicarme al estudio de la palabra de Dios, escúcheme bien, es de vida eterna o muerte eterna. Y todo tiene que ver con nuestra actitud. Si usted no tiene la actitud, no se preocupe. Pídele a Dios. Dice, Señor, yo quiero que usted me empiece a mostrar el plan que usted tiene para mí. Yo quiero que usted me transforme, que me cambie. Y haga un plan diario para entonces pasar tiempo en la palabra de Dios. Y usted va a ver el poder de Dios manifestándose en su vida. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad. A veces es un estudio muy básico, muy elemental, pero sumamente importante, Padre, el ver cuál es el poder de tu palabra en nuestra vida y cuál es la función de la palabra en el plan de salvación. Ayúdanos, Padre, para que podamos cada día hacer de una prioridad el pasar tiempo contigo en el estudio y la oración. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados y cambiados por tu palabra, por tu espíritu, por tu poder. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias por la dirección y que todos los que estemos aquí presentes podamos consagrarnos cada día más y más. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.